De lunes a viernes en horario estelar, nuestra prioridad es llevar hasta su hogar las noticias de análisis, de profundidad, pero sobre todo de calidad. La realidad del país contada por los protagonistas y llevada hasta su casa por nuestros reporteros, quienes conscientes de su responsabilidad, hacen que el noticiero TN5 Estelar sea el noticiero líder en la televisión nacional. TN5 Estelar, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 5, el líder. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Ahorra en Banco Atlántida y tú puedes ser el próximo ganador. Sala Constitucional no tiene competencia para conocer opinión solicitada por el Congreso Nacional sobre el tema de la CAF. Advierte a jurista al citar artículos constitucionales y de la Ley de Justicia Constitucional. Misión de Naciones Unidas sigue ronda de consultas con diversos sectores y en la bancada del Partido Nacional le preguntan qué necesita para que la Sisi sea independiente, imparcial y autónoma. Casa Presidencial sigue sosteniendo un ambiguo discurso sobre contratación de asesores internacionales ligados al boicot contra la Maxi y ahora abogando por la Sisi. Niega que existan, pero video dice lo contrario. Obispo de San Pedro Sula dice que el pueblo está decepcionado del gobierno de la presidenta Castro, pero que no debe perderse la esperanza. Presidenta Castro llega a Bruselas a participar de la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea. CONADE abre investigación de oficio sobre denuncias de abuso y cobros ilegales a migrantes en tránsito irregular por la aduana de Guasaule en Choluteca. Director del San Felipe interpone denuncia ante el CONADE por amenazas de los colectivos de Libre, mientras el Partido Liberal pide a Mel Zelaya poner en cintura a los colectivos que han empezado a intimidar y amenazar a 18 diputados. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana. Tú puedes ser el próximo ganador. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Esta mañana en Frente a Frente, el profesional del derecho Félix Ávila ha explicado de manera amplia el artículo 316 de la Constitución de la República, que establece las competencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sin que se le atribuya competencia consultiva, preceptiva u obligatoria. El abogado ha recordado que el artículo 9 de la Ley sobre Justicia Constitucional reitera las competencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, sin que se establezca en esta norma competencia alguna para conocer de consultas obligatorias o ilustrativas de las demás salas de la Corte Suprema de Justicia, ni de ningún órgano del Estado. En ese sentido, detalla que si la Sala Constitucional llegara a conocer y resolver una consulta dirigida por un órgano del Estado, incluido el mismo Poder Judicial, por medio de las otras salas de la Corte Suprema, estaría rebasando sus competencias constitucionales y legales que se le atribuyen, convirtiendo las decisiones así adoptadas en ilegales y arbitrarias. El togado asegura que la Sala Constitucional se diferencia de otras salas constitucionales de la región, en especial de Centroamérica, en cuanto a que no se le atribuyen competencias consultivas como si las tiene. Por ejemplo, la Sala Constitucional de Costa Rica. En efecto, la Ley de Jurisdicción Constitucional de Costa Rica, en su artículo 96, le atribuye competencias a dicha sala para resolver consultas de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes también. Si el Congreso Nacional hace el planteo de consulta a la Sala de lo Constitucional sin argumentos legales ni constitucionales, ese órgano judicial debe declararse incompetente para conocer y resolver dicha cuestión por falta de competencia y abuso de derecho del órgano consultante, detalló el abogado Félix Ávila. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 14 de julio.
La noticia del día es presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro. Porque ha sido el tema más debatido, el tema que más controversia ha generado en el transcurso de la semana. Resumimos lo que informábamos hace algunos segundos sobre la opinión jurídica que tiene el abogado Félix Ávila. Para él, el Congreso Nacional cometió un error al solicitar a la Sala Constitucional una opinión acerca de la legalidad o no de la aprobación del convenio sobre la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, en vista que la Sala Constitucional no tiene competencia para dar esa opinión. De acuerdo al profesional del derecho Félix Ávila, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para contestar la solicitud de opinión del diputado Luis Redondo en relación al procedimiento de aprobación del convenio de la Corporación Andina de Fomento. Que la Sala de lo Constitucional no tiene competencias para dar opiniones consultivas, ya sean obligatorias o meramente consultivas, preceptivas. No hay competencia para ello, por lo tanto, si no tiene competencia, usted no puede pedirle ninguna opinión. Tampoco el Congreso de la República tiene la obligación de solicitar opiniones a ese respecto. Entre las competencias de la Sala de lo Constitucional que establece la Constitución en su artículo 316 está el de dirimir conflictos entre los poderes del Estado, pero eso no significa que debe actuar sobre la situación de aprobación del convenio de la CAF, que está claro, explicó Ávila. Que son conocer en amparo, en habeas corpus, la revisión ya sea en materia penal civil, la inconstitucionalidad, dirimir los conflictos entre poderes del Estado, ojo, conflictos entre poderes del Estado, no una situación que simple y sencillamente está claro. Yo creo que se estar inventando cosas. En el Partido Libertad y Refundación explican que la opinión solicitada por el titular del Legislativo no es vinculante. Es una opinión no vinculante desde la Sala Constitucional. Eso es lo que le está pidiendo. Nosotros estamos convencidos de que la ley del CAF ya fue aprobada y cumplió con todos los requisitos constitucionales para ello. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, aseguró que el Ejecutivo respeta la independencia de poderes y esperarán el desenlace. Estamos esperando lo que decida el Poder Legislativo, lo que también defina el Poder Judicial, y cuando nos corresponda a nosotros hacer nuestra parte, lo haremos. Pero nuestra posición está clara, nosotros somos los principales interesados en que Honduras goce de los beneficios que la Comunidad Andina de Fomento le provee a la nación. Ojalá se abstengan de conocer, porque ese decreto, opinen o no opinen, y si lo llegan a publicar va a tener, se van a presentar algunos recursos de inconstitucionalidad. Ojalá que la Corte mejor no se meta en estos aspectos políticos y se quede como última instancia para poder conocer posibles recursos de inconstitucionalidad. La solicitud que realizó el titular del Legislativo a la Corte la acompañó con opiniones que contienen análisis jurídicos de sus asesores legales y con pruebas físicas con videos que cuentan el contexto en el cual se aprobó el convenio de la CAF. La noticia del día fue presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro. Según el diputado nacionalista Antonio Rivera, la Sala de lo Constitucional no está obligada a contestar una solicitud de opinión al titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, sobre el procedimiento de aprobación del convenio de la CAF, porque considera que no es potestad de la Sala de lo Constitucional, es a título personal y no es acompañada por el Pleno de Diputados. Yo creo que la Sala no le va a contestar al diputado Luis Redondo. Creo que no está en la Constitución de la República nada que diga que la Corte o la Sala tenga que dar opiniones a un diputado a título personal. Por consiguiente creo que no le va a contestar. Pero como Poder Legislativo se puede. Es que yo no lo vi que lo llevó al Congreso al Pleno, no lo vi. Ustedes que cubren la fuente creo que tampoco. De una solicitud personal no creo que sea contestada. ¿Tiene que ser aprobada por el Pleno esta solicitud que se envía al Corte? En mi opinión particular sí, tiene que ir al Pleno y el Pleno pedir la opinión, y aún así no creo que la Corte esté obligada. Realmente le pedimos
a Redondo, que dirige de manera ilegal la Junta Directiva, que no siga cometiendo más ilegalidad. Es suficiente con la ilegalidad que ellos tienen para que quieran cometer y que vayan a querer hacer en este gobierno, que el gobierno de la República vaya a querer una ilegalidad que al final, más temprano que el tarde, el pueblo hondureño va a pagar estos errores. Ledesma llama a la directiva del legislativo que acepte que no obtuvieron los votos para que Honduras se adhiera a la CAF y que respeten la voluntad del pueblo, porque 71 diputados votaron por el no. Miren ustedes tantas consecuencias que tiene esto, tantas secuelas, como lo quiera llamar. El Partido Liberal denunció que 18 de sus diputados son víctimas de acoso por parte de simpatizantes de Libre. Mediante una denuncia pública explicó que este acoso nació luego que los 18 diputados liberales se opusieran a la aprobación del acta que ratificaba la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento. Esta institución política condenó el irrespeto y la intolerancia por parte de algunos colectivos de Libre e indicó que estos colectivos tienen derecho de apoyar una postura distinta a la bancada liberal. Sin embargo, no pueden comenzar una persecución política o ataques por tener una posición antagónica. El Partido Liberal responsabilizó al partido de gobierno ante cualquier atentado que algún diputado o miembro recibe en su contra. Adelantó que están dispuestos a denunciar ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos a los simpatizantes de Libre si atentan contra la vida e integridad de los miembros del Partido Liberal. En ese sentido, solicitó al coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, que ponga un alto a los miembros de su base que se dedican a atacar, insultar y acosar a simpatizantes de otras instituciones políticas. No estamos dispuestos a tolerar una persecución hacia nuestro partido y tomaremos acciones judiciales de ser necesario, amenazaron los liberales. La primera pausa comercial aquí en el Noticiero Líder. Cuando regresemos, aumentan las voces que exigen al Congreso Nacional derogar el inciso A del artículo 4 del decreto de amnistía que deja la puerta abierta para que apliquen esta figura a personas afines al gobierno implicadas en delitos de corrupción. Colonia lanzó este viernes su promoción El arte de servir tu mesa con elegancia, que permitirá a todos los clientes de esta cadena de supermercados poder obtener la elegante colección de vajillas Vivo y de cubertería Royal BKB. El arte de servir tu mesa con elegancia es la nueva propuesta que trae Supermercados La Colonia. Esta es la edición número 35 en la cual nosotros traemos promociones de alto impacto y en esta ocasión hemos fusionado dos conceptos. Uno en porcelana de la marca reconocida Vivo, en la cual usted podrá encontrar porcelana de la más alta calidad para poner su mesa. Por otro lado, la cubertería Royal BKB, fabricada en acero inoxidable de la más alta calidad, en la cual nosotros estamos seguros vamos a superar toda la expectativa de nuestros clientes. A través de la campaña, Supermercados La Colonia busca premiar la preferencia de sus clientes, poniendo a su disposición la exclusiva colección de vajillas y cubertería de alta calidad. Es muy fácil obtenerla, usted solo tiene que en sus compras habituales incluir marcas patrocinadoras y va a comenzar a acumular manzanas digitales. Al llegar a 30 manzanas digitales y desde 149 lempiras, usted podrá elegir entre cada una de las colecciones que hemos preparado con mucho cariño para nuestros clientes. Lobo invitó a los hondureños a que descubran el arte de servir la mesa con elegancia y a elevar sus experiencias culinarias con estas exclusivas colecciones. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Lo mejor pasa cuando ahorras en BAC. Puedes ganarte un Toyota Agya, una renovación para tu hogar o un año de vida resuelta. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Inscríbete, ahorra y participa. BAC, le damos valor a tus ahorros. El precio de los combustibles es presentado por Cementos Ultracem. Construimos tus sueños. Calidad garantizada.
El precio de los combustibles fue presentado por Cementos Ultracem. Construimos tus sueños. Calidad garantizada. Los juristas insisten en que debe eliminarse del decreto de amnistía política el inciso A del artículo 4, que deja la puerta abierta para que apliquen esta figura a personas afines al gobierno implicadas en delito de corrupción, y piden al Congreso Nacional analizar el fondo del decreto de amnistía para proceder a su eliminación completa, pero en la Secretaría de Derechos Humanos indican que el decreto de amnistía política debe aplicarse tal como está. Haber derogado los decretos 93-2021 y 57-2020 no garantiza la lucha contra la corrupción, que requiere retirar dos obstáculos más, el 116-2019 y 4-2022. Este último que, con el literal A de su artículo 4, favoreció por motivaciones políticas a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya. Obviamente ese artículo no menciona nada que tenga que ver con delitos vinculados contra la administración pública como corrupción. En este sentido, para evitar lo que ha pasado con algunos jueces y juezas que han aplicado esta amnistía para casos relacionados con corrupción, es que el Congreso Nacional pueda hacer una modificación por adición, agregando un punto aclarando que no se va a aplicar para este tipo de delitos. Urge que el Congreso Nacional complete la tarea de remover todo obstáculo que impida luchar contra la corrupción, además recordar a jueces y juezas que sobre ello recae la responsabilidad de haber aplicado esa ley en casos vinculados contra el patrimonio del Estado, como son los delitos de corrupción. Es importante que a partir de ahora los casos que se estén conociendo haya claridad por parte de quienes interpretan y aplican esta norma, que es la judicatura, que son los jueces y las juezas, para evitar este tipo de cuestiones. El decreto 4-2022 se basa en el acuerdo de Cartagena que se aplicó en 2010, pero sutilmente el Congreso Nacional incluyó a personas acusadas condenadas por delitos comunes, afines al gobierno de turno. Igualmente este decreto 4-2022 debería derogarse en virtud que prácticamente significa otro más decreto de impunidad hacia personas vinculadas con crimen común y no con delitos netamente políticos. La amnistía política no fue un decreto específico para aplicarse a casos de delitos comunes conexos, sino para favorecer a exfuncionarios procesados o condenados por delitos de corrupción, por lo que la verdad de la lucha contra la corrupción la tiene el partido que gobierna, como han señalado el CNA, organismos internacionales, la academia, la sociedad civil y la prensa seria. Lo que sucedió el año pasado fue que sorprendieron al pueblo hondureño con un nuevo decreto, un decreto que prácticamente tenía nombres y apellidos de exfuncionarios del gobierno del presidente Zelaya Rosales, donde indiscutiblemente han salido beneficiados con ese pacto de impunidad. Sobre el decreto 4-2022, la secretaria de Derechos Humanos Natalie Roque escribió: la amnistía política para las víctimas es un acto de justicia. Restituye derechos a quienes sufrieron persecución políticamente motivada. El diputado Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, presentó moción para eliminar el literal A del artículo 4 del decreto 4-2022. Que dice constituye el mayor pacto de impunidad en el país, que perdona a los funcionarios de Manuel Zelaya todos los delitos de corrupción que cometieron, moción a la que no se dio trámite. Bueno, en el país de las controversias, el gobierno de Honduras insiste que no tiene asesores extranjeros que sean parte de los negociadores con la misión de la ONU que se encuentra en el país para abordar el tema de la Maxi. No obstante, una de ellas se ha presentado como coordinadora técnica por el gobierno de Honduras ante la misión de Naciones Unidas. Y aunque los funcionarios de la presidencia insisten en que eso no es cierto y que puede haber consejos ad honorem, en las instancias de sociedad civil la duda se agranda por la presencia también del mexicano Jacobo Domínguez, a quien acusan de haber boicoteado la Maxi. Pese a la aclaración del gobierno que no tiene asesores internacionales en el proceso para la instalación de una CICIG, en Honduras la socióloga y rectora Julieta Castellanos
tiene sus dudas. Creo que es la falta de confianza que hay en el gobierno, porque a pesar de que ha sacado un comunicado diciendo que no es cierto, que tienen asesores, también están las fotografías. Entonces yo creo, sí, las fotografías con sus ministros. Entonces creo que más bien abona a la falta de confianza que hay en este gobierno sobre si nos dice o no la verdad. Pero bueno, los hechos van a hablar. Cabe recordar que organizaciones de sociedad civil denunciaron que el mexicano Jacobo Domínguez está contratado como asesor principal del gobierno para la instalación de la CICIG, pese a ser cuestionado como una pieza fundamental junto al gobierno de Juan Orlando Hernández para expulsar la MASIC del país. La consultora mexicana María Antonia Quirós, recientemente en la reunión de la misión exploratoria de la ONU en el Congreso Nacional, se presentó como secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel para la instalación de una CICIG, pero en el gobierno reiteran y afirman que no tienen ninguna relación contractual con asesores internacionales para el proceso, pero que sí reciben consejos. Bueno, el gobierno fue claro, no hay asesores internacionales en este momento que estén involucrados en ese esfuerzo. Me imagino que hay actores que en el momento de la MASI acumularon algún conocimiento, experiencia, que pueden dar su consejo a distintas partes, pero el gobierno no tiene ningún tipo de relación contractual con asesores internacionales para este tema en este momento. TN5 preguntó a funcionarios de la ONU si la consultora mexicana María Antonia Quirós es de alguna comisión del organismo internacional y respondió que es de la comisión del gobierno. Según representantes de la sociedad civil, no es malo que el gobierno tenga asesores internacionales. Lo negativo es que algunos sean personas que torpedearon el proceso de la MASIC en el pasado. Respecto a estos asesores internacionales que de manera clara se presenta y dice soy la directora técnica, o sea que sí tienen una estructura, es positivo que lo tengan, ¿verdad? Y no cuestionamos si son internacionales, lo que uno cuestiona es que sí hubo un problema en una misión similar y que ahora aquellos que torpedearon ahora están con el gobierno y que estuvieron en el gobierno anterior, como le llaman ellos la narcodictadura y todo, y ahora son sus asesores. Es una contradicción un poco extraña ahí. El gobierno asegura que los únicos representantes en el proceso para la instalación de la Comisión Anticorrupción es el canciller Enrique Reina, Rixi Moncada, secretaria de Finanzas, y el secretario de Transparencia Edmundo Orellana. Sin embargo, la presencia de Domínguez y Quirós parece decir lo contrario, según las organizaciones de sociedad civil. El jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO, Luis Javier Santos, se reunió con la misión exploratoria de la ONU para la instalación de la CICI y le compartió los principales obstáculos que tienen para realizar las investigaciones. Ellos han estado interesados en conocer cuál es el trabajo que se realizó con la misión de la OEA y nosotros como comunidad que estuvo trabajando con ellos. ¿Y qué ha planteado la UFECIC ahorita en este momento? Pues nosotros hemos hecho saber cuál ha sido el trabajo y cuáles son los obstáculos que nosotros hemos observado en las investigaciones o para poder realizar nuestro trabajo. Santos explicó que a pesar de que ya se derogaron 2 de los 3 decretos del denominado Pacto de Impunidad, aún hace falta el 116-2019 relacionado al polémico fondo departamental. Claro, es que el 057 era un obstáculo para las investigaciones. El 093 también era un obstáculo para realizar las investigaciones, para acceder a información. Ahora, para judicializar los casos, el obstáculo principal es el 116-2019. Creo que mientras ese decreto no se derogue, vamos a seguir haciendo las investigaciones, pero los casos van a seguir siendo archivados en la Corte Suprema de Justicia en base o con fundamento en este decreto. Sobre la instalación de la CICI, el titular de la UFERCO dice que está un poco escéptico en cuanto a este tema, pero ve que el proceso está caminando, por lo que hay que esperar si se instala una CICI debidamente fortalecida.
La bancada del Partido Nacional planteó a la misión exploratoria de la ONU que realiza una visita al país para ver las condiciones para la instalación de la Sisi. ¿Qué necesita este organismo internacional para que tenga los principios de independencia, imparcialidad, objetividad y autonomía para trabajar en Honduras? Primero, para garantizar la independencia y la objetividad e imparcialidad, tiene que ser financiada por los organismos externos del país, no puede ser financiada por el gobierno porque serían sus jefes. Segundo, sí es importante que el personal sea seleccionado y contratado por la ONU, no contratado por el gobierno. Tercero, no tendría que tener obstáculos para investigar todos los gobiernos. Que no sea una justicia selectiva y que no sea una cacería de un partido, sino que investiguen a cualquier gobierno desde el 2006, desde antes incluso si quisieran, pueden hacer las investigaciones pertinentes, pero que también es importante, les dejamos sentados sobre la mesa, que estudien ese decreto de amnistía, donde por una parte en ese decreto dice que se instale la Sisi, pero por otra parte dice que se deben de perdonar a todos los que fueron funcionarios públicos en el gobierno del 2006 al 2009. Los nacionalistas aseguran que su posición pública y privada es acompañar la instalación de la Sisi en el país. Bueno, seguramente usted se satura algunas veces de tanta información que surge alrededor de las condiciones que está exigiendo la ONU para auspiciar, patrocinar, colaborar, ayudar, acompañar a la instalación de la Sisi en Honduras, de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad. Pero hay otra, y es que debe elegirse un buen fiscal, un fiscal independiente, un fiscal no partidario, no partidista, un fiscal que entienda el rol del Ministerio Público. Ali Shackelford, la representante residente de la ONU en Honduras, reiteró este viernes que no solo las reformas sugeridas por los expertos de la misión son suficientes para la instalación de una CICIG, sino también la elección del fiscal será trascendental. Esta elección es trascendental, no solo porque naturalmente nos determina también si el proceso mismo va a ser así, transparente, participativo. En similares términos se refiere este representante de la sociedad civil, quien considera que además de las 8 leyes que deben ser derogadas y reformadas del denominado Pacto de Impunidad y las nuevas que se requieren, el proceso de elección del fiscal sería la fertilización del terreno para la instalación de la Comisión Anticorrupción. Hay que recordar que la persona que ocupe la silla de fiscal general y fiscal general adjunto va a ser el principal aliado de esta comisión al momento de investigar, al momento de judicializar y al momento sobre todo de buscar, ¿no?, esos castigos a través de las condenas en contra de personas que han cometido gran corrupción. El pasado miércoles el Congreso Nacional derogó 2 decretos del Pacto de Impunidad, los menos dañinos según el fiscal de la UFERCO Luis Javier Santos, y falta el que muchos consideran toral para luchar contra la corrupción, el 116-2019, conocido como el Fondo Departamental. Creo que para instalar una CICI deben de encontrar un terreno donde ellos puedan trabajar abiertamente y puedan hacer un trabajo que realmente beneficie a esta nación, porque si no tendríamos más de lo mismo. Consideran los consultados que el proceso de elección del nuevo fiscal general y adjunto es fundamental para la instalación de una comisión internacional contra la corrupción e impunidad en el país, y es responsabilidad del Congreso Nacional elegir bajo los estándares internacionales de transparencia a las personas idóneas que se convertirán en el brazo institucional de apoyo a la CICIG. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD, expresó su preocupación por los seguimientos y amenazas contra la vida e integridad del personal del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, incluida la comisionada Blanca Izaguirre. Ante la situación, la oficina instó a las autoridades competentes a realizar un análisis de riesgo y brindar las medidas adecuadas de protección a los funcionarios del CONADE, incluidas las del Sistema Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, al tiempo que reiteró su disposición para acompañar al Estado en el respeto y garantía de derechos humanos. El llamado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD,
al Estado de Honduras para que brinde protección a los empleados del CONADE y a su representante, Blanca Izaguirre, por amenazas a su vida, es no solo preocupante, según los defensores humanitarios, sino que obliga al Estado a investigar por medio del Ministerio Público, revisar qué está fallando en el mecanismo de protección y garantizar la vida de los afectados y el resto de activistas humanitarios en riesgo. El llamado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUD, es preocupante, considera este experto, quien señala la necesidad de que el Estado proteja a los defensores amenazados e investigue lo más pronto posible los casos. El Estado tiene dos cuestiones que realizar. En primer lugar, tiene que brindar la protección necesaria a través de sus medios, a través de la Secretaría de Seguridad, a través del Mecanismo Nacional de Protección y, en segundo lugar, lo más importante, a través del Ministerio Público tiene que realizar las investigaciones pertinentes. Esta activista es del criterio que el llamado de la OACNUD debió incluir a todos los demás defensores amenazados y vulnerados en el país que tampoco cuentan con protección del Estado. Opina que la Oficina del Alto Comisionado también debe abordar junto al Ejecutivo la temática para fortalecer las instancias gubernamentales encargadas de proteger los derechos humanos. El Alto Comisionado de Derechos Humanos debe recomendar cuestiones precisas a la presidenta Xiomara Castro para que en realidad empiece a funcionar tanto el Sistema Nacional de Protección como la Secretaría de Derechos Humanos, que tienen graves falencias, para que puedan cumplir con su mandato. Durante su visita in loco al país, el equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló las debilidades del Mecanismo Nacional de Protección y sugirió su fortalecimiento. Pero de acuerdo con este entrevistado, este trabajo se está complicando por las ausencias de instancias clave. Principalmente ha estado ausente la Corte Suprema, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa no ha tenido la participación en el nivel que manda la ley. La Fiscalía de Derecho, la Fiscalía, el Ministerio Público y particularmente el Fiscal General o su adjunto son ausentes de manera permanente en las sesiones del Consejo del Mecanismo. La OACNUD, además de expresar su preocupación, solicitó al Estado realizar un análisis de riesgo y brindar medidas del Sistema Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos al personal amenazado del CONADE, las que fueron negadas por la Secretaría de Derechos Humanos luego de ser solicitadas, argumentando que los propuestos beneficiarios no son parte de la población sujeta a la ley de protección, según explican en un comunicado. Mientras tanto, Telenoticias buscó una reacción en la Secretaría de Derechos Humanos para conocer si en efecto las medidas de protección requeridas por el CONADE fueron negadas, pero lamentablemente la solicitud no fue atendida. Gabriela Lobo, Telenoticias. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, el CONADE abre investigación sobre denuncia de cobros a los migrantes en la aduana de Guasaule en Choluteca. Atentos. Nuestra historia positiva se encuentra en la comunidad de El Santuario en San Ramón, Choluteca, donde 80 familias unieron esfuerzos para impulsar proyectos de desarrollo, entre ellos la generación de su propia energía solar, las cosechadoras de agua, entre otros, que les han convertido en una comunidad ejemplo de resiliencia. La noticia positiva es presentada por Fotón y sus minicamiones TM. Mejora tus operaciones de transporte con mayor potencia, capacidad y rendimiento a precios insuperables. Una vida organizada es el éxito de la comunidad de El Santuario en San Ramón, Choluteca. Entre los proyectos está la generación propia de energía solar, cosecha de agua, cultivos y otros. Para nosotros la comunidad era bien difícil la situación. No teníamos una fuente de agua que pudiera abastecer nuestra comunidad. El bosque lo destruíamos, quemábamos y debido a todas las necesidades que teníamos en nuestra comunidad, nosotros escuchábamos la radio y eso nos motivó pues a poderlos organizar también. Luego se nos vino la oportunidad de poder tener la personería jurídica y es ahí cuando ya los constituimos como empresa hace 6 años. De estos 6 años para acá hemos dado un giro a nuestra comunidad. Es un proyecto de mucho valor donde tanto los donantes que han puesto la plata como también nosotros la comunidad que hemos puesto la contraparte, que todo este trabajo, todo este muro, todo lo que la estructura.
Una comunidad resiliente es el santuario. Estos avances han sido logrados gracias a organizaciones que han apoyado estas zonas postergadas, pero con mucho potencial. Y gracias a Dios y gracias a la gestión que se ha hecho, hemos podido conseguir un sistema de riego y un reservorio de agua que tenemos ahí, en la parte de arriba. Si nosotros no estuviéramos asociados, no estuviéramos organizados con nuestra organización, no hubiéramos podido tener este banco de grano acá en nuestra comunidad. Creo que yo invito a los demás a que puedan pues organizarse, porque eso es gran parte. Uno logra mucho ya organizado. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Fotón y su nuevo camión Aumark S de 9 toneladas, motor Cummins y caja alemana ZF, aumentando la eficiencia de tu negocio y a precios insuperables. Sábado feliz desde San Buenaventura, que está en su feria patronal. Nuestra mochilera feliz, Lucía Zúñiga, conversa con el alcalde Andrés Amador. Adelante. Buenas noches, compañeros de TN5. Nos encontramos en San Buenaventura y en esta ocasión no estoy sola, estoy acompañada del alcalde de San Buenaventura, Andrés Amador. Muchísimas buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Lucía, gracias. Encantado de tener aquí a ustedes y a esta prestigiosa compañía de televisión como lo es Televicentro, dando a conocer todas las actividades que tenemos dentro del marco de nuestra feria. Correcto, cuéntenos sobre estas actividades que se están viviendo desde ya, todo en el marco de la feria patronal de San Buenaventura. Bueno, el fin de semana pasado iniciamos con un desfile apoyado por todas las fuerzas vivas del municipio. Tuvimos la banda del Central, la banda de Guerra, tuvimos los zanqueros de Cantarrana, de Santa Lucía y todos los patronatos, el sector educativo, el sector de educación, en fin, cantidad de actividades. Y en esta semana seguimos hoy con una gran fiesta ranchera amenizada por el grupo Kilómetro 7. Claro, los que no nos han acompañado, todavía hay chance que puedan venir a disfrutar este fin de semana. Tenemos actividades fuertes, bailables, a los que gustan de la aventura fuerte como lo es la monta de toros pueden venirse sábado, domingo, y estamos solo a 30 minutos de la ciudad capital con excelente vía de comunicación. Claro que sí, muchísimas gracias, alcalde de San Buenaventura, y por supuesto con Televicentro y Sábado Feliz estaremos llevando todos los detalles de la feria patronal. Compañeros, retorno con ustedes al estudio. La presidenta Xiomara Castro llegó este viernes a Bruselas, Bélgica, para asistir a la segunda cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. De acuerdo con un comunicado emitido por el gobierno hondureño, en la cumbre abordarán temas de relevancia, entre ellos la transición verde y digital, la transformación energética y el bienestar social. Se espera que durante el evento la delegación hondureña presente 3 proyectos, las represas de Jicatuyo y Los Llanitos, así como el plan de rescate del lago de Yojoa. La cumbre se desarrollará del 17 y 18 de junio con el objetivo de seguir reforzando la asociación entre la Unión Europea y la CELAC. Serios cuestionamientos ha formulado este día desde San Pedro Sula el arzobispo de esa ciudad, al orden de cosas en el país. El arzobispo de San Pedro Sula, Monseñor Miguel Lenihan, aseguró este viernes que el gobierno no está escuchando el clamor del pueblo hondureño. Opinó que con el cambio de autoridades había mucha esperanza en este gobierno, pero ahora el pueblo está muy decepcionado por la ola de violencia y las políticas públicas que se impulsan. Había mucha esperanza para este gobierno, pero parece que el pueblo ya está muy decepcionado con lo que el gobierno está haciendo. Siempre hay esperanza, no perdamos la esperanza que las cosas pueden cambiar, en el futuro pueden ser mejor, pero en el futuro la gente tiene que pensar qué tipo de gobierno queremos, qué tipo de representantes, por quién vamos a votar. Monseñor Lenihan también expresó que Honduras es un país olvidado por sus diputados y que es el pueblo quien tendrá la oportunidad de cambiar
y castigar en las próximas elecciones a las autoridades que han engañado con promesas falsas. Cuando quieren el voto, vienen y escuchan al pueblo, y nomás tener el voto, nomás ser elegido, se olvida del pueblo. Entonces, Honduras es un país, yo digo, olvidado por sus diputados, por su Congreso, por sus representantes elegidos. Entonces, yo creo que el pueblo tiene que, hay una manera para cambiar todo esto en las elecciones. El voto cambia todo, ¿verdad? También añadió que no se escucha el clamor de los padres de familia que rechazan la ideología de género. Pide a las autoridades que entiendan el rechazo a la ley de educación sexual para prevenir el embarazo adolescente. Pero parece que no están escuchando el clamor ahorita del pueblo, el clamor de los padres de familia, de los alumnos, de los maestros contra esta ideología. Es grande. Espero también que sepan escuchar también este clamor del pueblo y este rechazo total de esta ideología de género. Entre las preocupaciones, el religioso también resaltó la importancia de buscar la paz. Pide un alto a la violencia, haciendo un llamado a las familias a construir un ambiente pacifista ante la falta de seguridad en una Honduras marcada por una cultura violenta. En el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la denuncia de abusos y cobros ilegales a los migrantes en tránsito irregular que ingresan por la aduana de Guasaule en Choluteca les ha llevado a abrir una investigación de oficio, pues denuncias similares tienen en el resto de puntos fronterizos del país. Y en el gobierno, las autoridades migratorias también investigan presunta complicidad de sus funcionarios en esos hechos, porque no están dispuestos a tolerar ese tipo de abusos, indicaron. Las recientes denuncias de abusos a migrantes en tránsito en la zona sur por parte de una mafia supuestamente integrada por funcionarios de instituciones estatales ligadas al tema migratorio son solo un pequeño eslabón de una larga cadena de irregularidades y violaciones que sufren los extranjeros que ingresan al país en su dura travesía buscando llegar a los Estados Unidos. Esta situación de abuso no solamente está ocurriendo en la zona de Oriente, en Danlí y en Trojes, sino que también lo vemos en la zona de Ocotepeque, en las fronteras tanto de Agua Caliente y en la frontera de Corinto, ¿verdad? Y también en la zona sur, en Choluteca. En el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos informan que iniciaron una investigación de oficio tras las denuncias de violaciones en la zona sur. Piden a las autoridades que intervengan. A través de la Delegación Regional del Sur ha realizado un proceso de investigación en relación a todos estos hechos que se están suscitando en la zona sur. Sin embargo, es lamentable que estos tipos de abusos se sigan cometiendo y es necesario la intervención de las autoridades para investigar, porque el hablar ya de funcionarios públicos que están vinculados a estas situaciones, que inicien con procedimientos a lo interno de las instituciones y posterior, una vez de comprobarse estos hechos, que se sigan las instancias correspondientes. Mientras tanto, autoridades del Triunfo Choluteca no alegan desconocimiento de irregularidades en la zona. Solo lo que tenemos es una denuncia donde se está trasladando inmigrantes ilegalmente desde Guasable, ¿verdad?, la zona de frontera de nuestro municipio, hacia aquí a Choluteca, ¿verdad? Y desconocemos todo lo que está detrás de esto. En el Instituto Nacional de Migración señalan que toman muy en serio las denuncias en Choluteca y que investigan a fondo si funcionarios de esa institución están involucrados. Aseguran que no permitirán ningún acto de corrupción. La postura de nosotros es cero tolerancia a la corrupción. Nosotros le queremos dejar en claro a la población, a los empleados y funcionarios que en caso de que estén realizando estos cobros irregulares, que nosotros nos vamos a ir de frente contra ellos. Eso lo vamos a dejar claros, hay que tener empatía, pero también hay que ser honestos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, desde el inicio del año a la fecha han ingresado al país al menos 150.600 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, quienes a pesar de su situación de vulnerabilidad se vuelven víctimas en Honduras de algunos inescrupulosos que los estafan y violentan sus derechos humanos. Gabriela Lobo, Telenoticias. Miembros del Comité Coordinador para la Conmemoración de los Caídos y Excombatientes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de 1957 y 1969 informan que los actos planificados para el sábado 22 de julio del presente año se realizarán en la Basílica de Suyapa. Reitera que este evento no reviste ningún interés político, ya que su propósito es honrar a compañeros de armas que ofrendaron sus vidas por los sagrados intereses de defender la patria. Yo estudié en Italia, estudié en Estados Unidos, he estudiado en varios países y el Día de Reservista es una fiesta nacional.
se les rinde honores a aquellas personas que de una u otra manera han defendido sus patrias, sus democracias, sus ideales. Solo aquí en Honduras no se ha hecho. Entonces, y si se ha hecho con menos algarabía como la queremos hacer ahora. El comité coordinador invita a la presidenta Xiomara Castro y al alto mando militar a que los acompañe a los actos programados para honrar a los veteranos y reservistas y que a la vez constaten por ellos mismos que el evento no es un acto político en contra ni en oposición o resistencia a su mandato constitucional o a los jerarcas militares y policiales, mucho menos a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Bueno, en mi caso yo serví 25 años a las Fuerzas Armadas. En nuestra asociación hay de todas las ramas y también hay veteranos, hay reservistas. Y entonces, bueno, por eso en esta mañana estamos aquí para representarlos a ellos. Porque a veces ya cuando ya salimos nosotros ya como pasamos a la historia. Al pueblo hondureño, el comité coordinador aclara que los soldados activos, veteranos y reservistas no están divididos, sino unidos para defender la Constitución y sus leyes. Los que con orgullo portamos el uniforme y los que hoy los portan son indivisibles en el sagrado deber de defender la patria. En seguimiento a la operación Fe y Esperanza en 25 cárceles del país, las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar de Orden Público, dio por finalizada la requisa en la prisión de Comayagua, donde se decomisaron 3 armas de fuego, 2 pistolas de diferentes calibres y un revólver calibre 38, 2 cargadores para pistola, 25 cartuchos para pistola y revólver, 40 teléfonos celulares y 34 cargadores, 150 bolsitas transparentes con piedras de crack, 152 puntas de cocaína, un triturador para marihuana, 2 mini router, 93 relojes de mano, 96 cadenas de metal, 17 anillos de metal, 3 memorias micro SD, 3 chips, 24,000 lempiras, $8 y 7 quetzales y 4 córdobas. Este viernes el director del Hospital San Felipe llegó hasta el CONADE para poner una denuncia por amenazas en su contra por parte de colectivos de Libre que han elevado su tono de agresividad, no solo hacia las autoridades, sino al sistema de salud al encadenar oficinas y poner en riesgo el sistema de distribución de medicamentos en el San Felipe. La presión de los colectivos sofoca al director del Hospital San Felipe, Carlos Murillo, quien este viernes denunció ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ser víctima de amenazas contra su vida por negarse a contratar activistas del partido en el gobierno. Me estaban buscando para tratar de agredirme, para que me iban a amarrar y que me iban a exponer como un ejemplo de lo que un director no debería de hacer en una institución como esta. En vista de eso, pues bueno, tuve que retirarme del área y hacer algunas acciones que ya están en curso, tanto desde el punto de vista legal como lo que tiene que ver con derechos humanos. Murillo denuncia que los colectivos que también forman parte del sindicato de trabajadores secuestraron el establecimiento de salud, poniendo en riesgo la distribución de medicamentos, insumos y hasta la alimentación de los internos. La administración está cerrada, no podemos hacer nada, tienen tomadas las cajas y todo. Lo que estamos recurriendo es a nivel central, ver si desde el nivel central llevan suministros, camiones, etcétera, de comidas, medicamentos hacia los pacientes hospitalizados, o sea, nos tienen secuestrado el hospital, pues. Quienes mantienen cerrado el acceso a la administración niegan las amenazas y sostienen que el movimiento es por la supuesta incapacidad de las autoridades hospitalarias. Señor doctor Murillo, si usted no es capaz de administrar el hospital, renuncie. Hay tanta deficiencia en ese hospital que tristemente hoy nos dimos cuenta que en ese almacén están dispensando catéteres vencidos. Hoy nos dimos cuenta que están pidiendo casi limosna porque no hay gasas para las curaciones de los pacientes oncológicos. Entraron la semana pasada unas cuantas jeringas porque los pacientes las estaban comprando. Los que sufren las consecuencias de la ingobernabilidad sanitaria son los pacientes. Está dificultando, pues hasta las operaciones las están parando usted. Hoy despacharon varios por eso, ya no los van a operar por eso. No hay medicamento, lo tengo que comprar. No sé cuánto me vaya a costar afuera, la farmacia, usted sabe que no es nada de barato ahora. Lo único que tienen que hacer esa gente que anda haciendo eso es a ponerse a trabajar y hacer algo por el país,
y ayudar a los demás, pero no estar fregando. La crisis se agrava ya que los directores médicos de los centros de salud piden al doctor José Manuel Mateo una urgente intervención ante las amenazas de los colectivos. Por su parte, desde el gobierno central, el secretario de la presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, afirma que han identificado en estos colectivos mercenarios que no tienen nada que ver con el gobierno de Castro. Gente que ahí no tiene nada que ver con Libre, que son absolutamente mercenarios, mercenarios que están organizados y financiados por intereses oscuros que quieren desestabilizar el gobierno de la presidenta. La paralización de las funciones administrativas en el Hospital General San Felipe se mantiene de forma indefinida por decisión del Sindicato de Trabajadores. Esta realidad hace obligatorio la intervención de las autoridades del gobierno para buscar una solución al problema que inició en los centros de salud y ahora llega a un principal hospital de referencia nacional. Carlos Soto, Telenoticias. Con el fin de pedir a la presidenta Xiomara Castro el veto de la Ley Integral de Prevención de Embarazos en Adolescentes, las iglesias evangélicas y los padres de familia realizarán una marcha el próximo 22 de julio en algunas ciudades del país de manera simultánea. El objetivo de la marcha es que la señora presidenta vete la ley que fue aprobada en marzo en el Congreso Nacional, la ley integral sexual que hay para las escuelas, que sea vetada, ya que no ha salido en la Gaceta publicada, que ella pueda vetarla lo más pronto posible. Y si nuestra señora presidenta, yo creo en este momento ha escuchado todas las voces que se han levantado, no debería de esperar la marcha para vetar esta ley, lo debería de hacer cuanto antes. Pese a que las autoridades educativas comenzaron un proceso de socialización para la elaboración del reglamento de la ley, muchos sectores se oponen a la misma porque consideran que lleva implícita la ideología de género. Los exrectores de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán a una sola voz rechazan cualquier intento de personas que quieran mantenerse en los cargos de dirección haciendo caso omiso a lo que establece la legislación que regula el funcionamiento institucional. Según los exrectores Pedro Saavedra, Ramón Ulises Salgado, Lea Azucena Cruz y Orlando Marín, aunque entienden que un periodo y la posibilidad de uno más no son suficientes para lograr los proyectos institucionales relevantes, los procesos eleccionarios siempre se han realizado con base a ley, asegurando la continuidad del desarrollo institucional. En tal sentido, hacen un llamado a las autoridades que vacaron en sus cargos para que desistan de sus pretensiones de continuismo y exhortan al Consejo de Educación Superior a que actúe con imparcialidad y se evite la ingobernabilidad en la UPN. Cabe recordar que el propio Consejo de Educación Superior autorizó la continuidad de las actuales autoridades de la UPN por un año más para impulsar reformas educativas y administrativas en ese centro de educación tomado actualmente por personal docente y no docente junto a un grupo de estudiantes. Las Reyes es un emprendimiento en honor a las hijas de Nora Ochoa y Roy Rey. Es un matrimonio que destinó parte de sus recursos para emprender con queso, yogur y leche un pequeño negocio con buen suceso. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. La libra de nuestros quesos cuesta 400. Aunque no fue fácil, Nora dice que fue la decisión correcta cuando emprendieron a elaborar lácteos a base de leche de cabra, con unas pocas que tenían en su corral. Fuimos a capacitar, ¿verdad?, para aprender a hacer, no queríamos hacer quesos comunes, sino que nos especializamos en hacer quesos gourmet. Como ustedes pudieron ver, hacemos quesos madurados, que se hacen hoy y salen al mercado dentro de 4 o 6 meses. Incluso tenemos quesos que ya tienen 1 año, 5 meses. Y tenemos con especialidades, con aceitunas, con pesto, con chimichurri, blanco, con orégano. Como también elaboramos yogur natural. El proceso para germinar un queso tiene de 6 hasta 2 años. Y aunque el precio por libra esté en 400 lempiras, es mucho más económico que los importados. Nuestro yogur natural, la libra le cuesta 90 lempiras, ¿verdad? Nuestros quesos vienen en presentación de media libra, le cuestan 225 lempiras, ya empacados al vacío, con todas las medidas de bioseguridad requeridas. Atienden a su clientela a través de las redes sociales, donde muestran los productos y variedad de precios. Nos pueden contactar por las redes sociales, hacemos envíos a domicilio, ¿verdad? En Facebook como Las Reyes, en Instagram como _Las Reyes. Y pues en WhatsApp al 95 89 86 71.
Según sus propietarios, buscan beneficiar la economía de sus clientes porque sus productos son recetados para pacientes que sufren enfermedades terminales. Herlin Díaz, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. En medio de un profundo pesar se realiza el velatorio del ingeniero eléctrico, consultor independiente y miembro del CIMEC, Mario Zelaya, quien falleció en las últimas horas en la capital debido a una enfermedad que padecía desde el año anterior. Mario siempre se mantuvo muy optimista en este proceso de salud que tuvo que enfrentar. Por eso se tuvo que retirar un poco de los medios, del trabajo, para tratar de recuperar su salud. Cada día era un milagro realmente, y hasta ayer, que prácticamente a las 10 de la noche ya terminó sus actividades de su día, como todos los días trataba de salir adelante. Ya su organismo pues ya no dio más, se le empezó a bajar la saturación y ya pues lastimosamente ya se dio por desahuciado. Y bueno, estamos aquí acompañando a su familia. Él deja a su esposa, 3 hijos de 12 años, 9 años, 7 años, una familia muy linda, una familia muy unida. El ingeniero Mario Zelaya era un analista de los temas energéticos que elaboraba de manera frecuente con sus opiniones en el noticiero estelar TN5 y el foro Frente a Frente de la Corporación Televicentro. Mañana sábado se realizará una misa de cuerpo presente para luego ser sepultado en un camposanto de la capital. Desde estos espacios informativos patentizamos nuestras muestras de pesar a su familia. El periodo de la canícula ha iniciado oficialmente en el país y las autoridades advierten de una sequía extensa que se prolongará hasta el mes de septiembre, siendo los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca y Valle entre los más golpeados, justo cuando las plantaciones de maíz y frijoles están a la mitad de su ciclo productivo. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El inicio de la canícula genera preocupación y alarma, sobre todo en 140 municipios que están en alerta roja por los efectos que dejaría el fenómeno del Niño. Obviamente el anuncio de una canícula extendida del 10 de julio al 28 de agosto es alarmante, y ahora que ya está confirmado que sí estamos bajo los efectos del fenómeno del Niño y la NOAA dice que hay más del 90% de probabilidad de que ocurra por lo menos hasta marzo, o se mantenga este efecto, este fenómeno hasta marzo del 2024, definitivamente hay que tomar las prevenciones del caso. Los expertos estiman que la sequía será más intensa en parte de Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca y Valle. Sin embargo, la falta de lluvia será a nivel nacional y genera fuerte incertidumbre, ya que las plantaciones de grano básicos están a mitad de su ciclo productivo. Si nos llega a pegar, en mi caso, por ejemplo, nos quedamos a mitad de que ya la planta vaya a dar una cosecha normal, ¿verdad? Esperemos que hay que tener un poquito de fe en Dios que realmente se alargue un poquito el invierno. Al reducirse la producción nacional se incrementará la pobreza, la desnutrición y se elevarán los precios, porque el país tendrá que recurrir a la importación de alimentos básicos. No tener producción significa problemas para la alimentación de los niños, puede llevar en el corto mediano plazo a desnutrición, en este caso, pero también aumenta los niveles de pobreza. Mucha de esta gente que pierde su producción a nivel de país también nos va a afectar, porque vamos a necesitar utilizar reservas, por ejemplo, para importar alimentos, porque no podemos dejar que la población que se padezca de este tipo de déficit. Los entrevistados recomiendan que haya más inversión pública en la capacitación de agricultores, la construcción de represas y sistemas de riego para hacerle frente al cambio climático. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Nuestro experto César Quintanilla nos dice que Calvin se convierte en un poderoso huracán categoría 3, mientras una onda tropical está lista para ingresar al territorio hondureño este fin de semana. Hola, ¿qué tal? Inicio presentándoles en Islandia impactantes imágenes de este volcán que está en erupción, y este volcán está ubicado a 30 kilómetros de la capital islandesa y pues tiene copado de humo y cenizas toda la capital. Y de esto nos vamos a esto que es más importante, y es que el eje de la Tierra se ha movido 10 metros por el derretimiento acelerado de los casquetes polares,
y pues lastimosamente con nuestras actividades irresponsables hemos sido capaces de moverle el eje a la Tierra. Entonces el eje de rotación pues está más acelerado que hace 50 años. Esto es altamente peligroso y las corrientes atmosféricas y las corrientes oceánicas están pues tomando otros rumbos. Mientras una onda tropical está llegando a nuestro territorio para este fin de semana. Sobre Centroamérica pues tendremos precipitaciones, vientos también acelerados que son características de estos fenómenos. Todas estas zonas moradas es agua precipitable y estamos observando justamente la onda tropical que ingresa en esta jornada sabatina, se mueve sobre nuestro territorio hondureño y el día domingo sale hacia tierras guatemaltecas. Las temperaturas en el oriente llegarán a 32 grados las máximas, entre 32 y 34 en el norte, entre 22 y 31 en el occidente, 27 las máximas aquí en el centro, 36 en la zona sur. Y este es el poderoso huracán Calvin, que tiene vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora, categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Afortunadamente este poderoso huracán no está tocando tierra. Y para este fin de semana pues quedamos acompañados de cantidad de polvo del Sahara que será o continuará gravitando sobre nuestras cabezas y contaminando, desafortunadamente, con problemas las personas con las vías respiratorias. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Desde que fue nombrada la Comisión Agraria por la Presidenta de la República, se han ejecutado solo 4 desalojos de 2.000 pendientes que hay en diferentes partes del país, según denuncian los apoderados legales de los empresarios a quienes tienen invadidas sus tierras. Como una llamarada de tusa califican el accionar de la Comisión Agraria que nombró el gobierno de la República, ya que según apoderados legales de afectados por invasiones, hasta la fecha cuantifican solo 4 desalojos. Imaginen que tenemos más de 2.000 invasiones a nivel del país, se han ejecutado 4 desalojos. Vamos a llegar al 2050 y vamos a estar ejecutando desalojos nosotros. Pero con esta derogación de estos decretos es motivante para los invasores y para el crimen organizado. ¿Por qué son organizaciones de crimen organizado? Porque están invadiendo zonas productivas, ya no son zonas rústicas. Entonces para nosotros es un problema enorme, no a la inversión, no al empleo, lo está diciendo el gobierno hoy. Póngale que en diciembre vamos a tener 4.000, el otro año vamos a tener 10.000. Entonces estamos sumamente preocupados. Por su parte, el director regional del Instituto Nacional Agrario dice que ya se han liberado unas 10.000 hectáreas, solo en el departamento de Colón. Más en Colón, que ha sido el caso más complicado, ¿verdad? Porque ahí hay varios contextos, varios escenarios, ¿verdad? Un sector campesino que legítimamente demanda la tierra y también hay grupos del crimen organizado que se dedican a robar la fruta, ¿verdad? Entonces es una complejidad en Colón. Igual aquí en Cortés se han realizado en el departamento de Cortés varias acciones de desalojo de personas, ¿verdad?, que han ocupado ilegalmente tierras privadas. Este analista dice que lo más lamentable es que se derogó el decreto 93/2021 en el Congreso Nacional, que en uno de sus incisos regulaba dicho delito. ¿De qué le sirve derogar una parte y dejar quizás lo esencial, no derogarlo? Entonces siempre siguen los pactos de impunidad. Eso no es correcto, ¿verdad? El pueblo lo está viendo y eso lógicamente que no deja de causarnos ciertas debilidades. Si continúa esta misma parsimonia, lamentablemente aún las tierras liberadas volverán a ser ocupadas, informaron los entendidos en la materia. Herlin Díaz, Telenoticias. Y con un poco de planificación usted puede trazar las metas de ahorro más importantes para su familia. Y en Educación Financiera le contamos cómo hacerlo. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Prepárese para lo inesperado. Comience un fondo para emergencias. Nunca se sabe lo que va a pasar. Una enfermedad, un accidente, un despido inesperado. Organice las metas a largo plazo. La jubilación está en primer lugar. Los ahorros para la educación están en segundo lugar. Ahora puede considerar otras metas a largo plazo. Las metas de su familia a 5 años. ¿Qué le gustaría a usted y a su familia lograr a corto plazo? Su lista podría incluir cosas como unas vacaciones en un parque temático, hacerle mejoras a un auto o remodelar su casa. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. 129. Hasta a mí me sorprendió. Sí, también a mí, Renato. Ese 94 es el aniversario
el aniversario del Real España. Del Real Ya España. se va acercando al centenario del Real España, mira. Sí, desde 1929, dice. Feliz aniversario. Y sabes que aquí tenemos a un gran españolista A de ver. nuestros compañeros de TN5. A ver. Gran españolista, Ulises Aguirre. Ah, Ulisito. Ulises Aguirre, en Motagua, Ulises Aguirre en Es Olimpia. Es Gran España, Real Club Deportivo España. Bueno, felicidades a todos. Sí. Mira, y vamos a finalizar con una noticia que no nos sorprende porque solo nos refleja el tamaño de la economía estadounidense. El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció este viernes que perdonará en las próximas semanas 39.000 millones de dólares de deuda universitaria, que son 34.750 millones de euros, a unos 804.000 estudiantes cuyas deudas son directamente con el gobierno. Bueno, ¿Te imaginas qué cantidades? Sí, qué bien. 39.000 millones de dólares que le va a perdonar el gobierno de Estados Unidos a los estudiantes que cayeron en mora en Estados Unidos. Qué bien, Pedro. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.